Bueno, hermano, vamos a continuar por donde nos quedamos. ¿Se recuerdan que la pregunta cuál era? ¿Conocieron el bien y el mal, Adán y Eva, por experiencia, porque lo vivieron? Dios conoce el bien y el mal por conocimiento, porque Él todo lo sabe, no por experiencia. En cambio, el ser humano sí. Ahora, Dios por su omnisciencia sabe acerca del pecado, pero no lo puede experimentar, es imposible. Ahora, ¿por qué es imposible que Dios experimente el pecado? Recuerdan que Dios nos mostró que Él es santo, Él es perfecto y no habita el mal en Él. ¿Qué había pasado? Sabían ahora el bien y el mal, ¿no? Ahora, ¿sabían el bien y el mal ahora, Adán y Eva? ¿Nosotros conocemos el bien y el mal? ¿Y nuestros amigos conocen el bien y el mal? ¿Nuestros familiares? Ahora, ¿los creyentes saben el bien y el mal? Todo el mundo sabe la diferencia del bien y el mal. Todos los grupos étnicos, todos los indios de toda la tierra saben, y los civilizados, entre comillas, sabemos el bien y el mal. Ahora, leamos Génesis 3:9. A ver, ¿quién toma la iniciativa? Ahí, ¿Adán y Eva toman la iniciativa de buscar a Dios? ¿O Dios toma la iniciativa de buscar a Adán y Eva? Vayamos a Génesis 3:9. Génesis 3:9. Y dice, Génesis 3:9, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, Dios toma la iniciativa de buscar al hombre. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué llamó Dios a Adán? ¿Por qué será que Dios llamó a Adán? Si Dios, como Dios es omnisciente, como Dios es omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, Él está en todo lugar al mismo tiempo. ¿Por qué le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Será que Dios no sabía? Pero no puede ser. Tenemos que basarnos en lo que Dios nos enseñó con anterioridad. Los atributos de Dios, toda la enseñanza del Señor va basada en los atributos que Dios nos mostró de Él. O sea que nuestra reflexión tiene que ser basada, si Dios nos mostró eso, en los atributos de Dios. Ahora, ¿qué quería Dios encontrar en Adán? Dios llama al hombre porque deseaba que admitiera su pecado y con honestidad se pusiera de acuerdo con él. Ahora, si está separado de Dios, ¿cómo puede ser honesto con Dios? En decir, he pecado contra ti, oh Dios. ¿Cómo puede ponerse de acuerdo con Dios si está separado por Dios? ¿Qué está haciendo Dios con su palabra? ¿Qué está haciendo Dios? Dice que la fe viene como resultado del oír, y el oír viene por la palabra de Dios. La fe viene como resultado del oír. ¿Qué está produciendo Dios en estas personas?
Ahora, ¿qué nos enseña este acto de Dios? ¿Qué nos enseña de Dios? ¿O qué parte del carácter de Dios nos enseña al Dios buscar al ser humano, Dios buscar a la criatura que la separó Dios por lo que Dios dijo? ¿Se acuerdan? De todo árbol del huerto podrás comer, en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, dijo Dios. Ahora vayamos a Génesis 3, 10, 11, Génesis 3, 10, 11 y 12. Génesis 3, 10, 11 y 12. Génesis 3, Génesis 3, 10, 11 y 12. 3, 10, 11 y 12. Pero vayamos anterior a eso, vayamos, antes de Génesis 3, 10 a 11, ténganlo ahí, vayamos a Juan 17, 3, donde Dios nos va a mostrar. Eso está en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 17, 3, para lo que Dios nos dijo con anterioridad. Juan 17, 3. Ahí Dios nos va a mostrar. ¿Qué dice Juan 17, 3? Primero, la pregunta es, ¿qué es la vida eterna? Vamos a empezar por ahí. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, a quien Él ha enviado. O sea, ¿desde cuándo tenemos vida eterna? Ahora vayamos a Romanos 10, 17. Para ver lo que estaba haciendo Dios cuando Dios está buscando al hombre. Cuando Dios dice que, y oyeron que Dios se paseaba por el huerto y tuvieron miedo y se escondieron. Ahora, ¿y qué le pregunta Dios? Adán, ¿dónde tú estás? Vamos a ver qué está haciendo Dios con ese hablar. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Hechos Romanos. Romanos 10, 17. Y dice Dios en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué está produciendo ese Adán? ¿Dónde tú estás? La palabra de Dios, ¿qué está produciendo en esa criatura? Separada por Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. O sea que Dios toma la iniciativa, busca a Adán y Eva. Dios sabe, obviamente, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, y Él mismo lo expulsó. Él mismo todavía no lo expulsa, pero Dios mismo en ese momento le dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué pasó cuando comieron? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Antes tenían miedo ellos de Dios? ¿Por qué se esconden cuando escuchan que Dios viene? ¿Qué es lo que pasó con esa criatura que antes estaba en comunión con Él? ¿Qué dijo Dios? El día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Vieron la hojita que vimos la vez pasada? Dios cortó y separó